estamos de regreso en su programa Cara a Cara. Estamos con el ginecólogo, el doctor Víctor Rodríguez Huancahuari. Vamos a hablar sobre diversos temas, aspectos que nos compete sobre todo a todas las mujeres. ¿Y por qué hoy estamos tratando el tema de la ginecología? Porque hoy, precisamente, 30 de junio, es el Día del Ginecólogo. Y antes de empezar la entrevista, un saludo especial, fraterno, a todos los profesionales justamente de esta especialidad. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gustoso de asistir a esta convocatoria muy gentil para preliminarmente llevarles el saludo fraterno a los colegas quienes compartimos la especialidad, desearles que pasen algo en lo discreto que suele ser en todo medio, que sea muy bonito, que sea un día muy alegre. ¿A partir de los cuántos años, doctor, una mujer ya tiene necesariamente que ir al ginecólogo? Yo creo que debiera ser en la medida en que se convierta a la niña en mujer, ¿no? Y más aún si inicia actividades sexuales. Yo creo que es preciso ya que por rutina asista anualmente a una consulta, como se dice, de chequeo, de prevención de problemas que puedan aparecer en adelante. Y más aún si tiene ya pareja y está o tiene previsto o tiene en mente convertirse en madre. ¿Y a partir de los cuántos años, o yo no sé si se mantiene ese promedio, doctor? Antes a las mujeres les venía la regla, su periodo menstrual a partir de los 12, 13, 14 años, pero ahora parece ser que el periodo se presenta antes, a partir de los 10 y hasta 11 años. Sí, ha habido una conducta en el paso del tiempo un tanto dinámica al respecto, de modo que se acerca o se anticipa un poquito más que en las épocas antiguas, así como también se nota ya que la edad fértil decae a edades un tanto más tempranas. ¿Cómo manejar ese asunto, doctor? Porque a veces la adolescente se siente tan extraña, no sabe qué es lo que está pasando, por qué estos cambios en su cuerpo, por qué le ha venido sangre por la vagina. Yo creo que ya antes que este evento aparezca, viene siendo anunciada, informada tanto en escuelas, por el entorno familiar, por las amiguitas, por la madre misma que va a aparecer pronto el periodo menstrual, y como que es algo que ya viene en espera la niña que convierte en puber. Y ahí siempre tiene que estar la madre, brindando toda la información, orientando a su niña de qué es lo que le va a pasar. De hecho, para que no le sea un evento que la sorprenda. Por otro lado, doctor, el tema de los quistes es algo que en realidad perjudica a muchas mujeres, los dolores que uno siente en el bajo vientre, las inflamaciones en el vientre, y muchas veces se desconoce qué hacer frente a estos casos. ¿Qué nos recomienda usted, doctor? Bueno, los llamados quistes son un tanto difícil, se me hace conversar al respecto en una entrevista tan breve, pero lo que quisiera traerles es que la mayoría de estos quistes son funcionales. ¿Por qué se producen los quistes? Se produce por cierta disfunción que hace que el ovario, que mensualmente forma un organito que tiene características de quiste, que se llama folículo, no revienta, no eclosiona. Al no eclosionar, lo cual tendría que ocurrir cuando este folículo mide aproximadamente 25-24 milímetros. Si es que esto no ocurre, el folículo, esa bolsita de líquido, que en adelante se va a llamar quiste por esa condición anormal o patológica, sigue creciendo, creciendo y creciendo. ¿Y se reproduce en cantidades? No reproduce, el mismo quiste suele crecer merced a la estimulación de su propio organismo, suele crecer por gravedad, y por los movimientos, por la actividad física, tiene tendencia a girar, a torcerse en su base que lo sostiene, que le llamamos pedículo, y en la medida en que más se tuerza, en la medida en que el flujo sanguíneo le llegue con menos flujo, con menos volumen al propio quiste, entonces va a sentir dolores intensos, de modo que algunas pacientes llegan con mucho dolor en bajo vientre, llegan con dolor intensísimo y algunas tienen que pasar a cirugía de emergencia. Esto suele ocurrir con mucha frecuencia y los quistes, como digo, por suerte la mayoría son funcionales. Otro gran grupo de quistes son ya los neoplásicos, los cuales sí no desaparecen y tienen tendencia a crecer, crecer, crecer
De estos muchos son mayormente, por suerte, benignos, algunos de naturaleza distinta. ¿Los benignos tienen efectos secundarios? ¿Nos pueden causar algún daño? El daño principal que causa es el dolor y el riesgo de cirugía de emergencia. Después, si hay la paciencia de hacerle seguimiento por algunos pocos meses, podemos encontrar que el quiste tiene tendencia a ir reduciendo y desaparece. ¿Y cuál es el tratamiento para los quistes? Porque muchas veces se habla de tomar por cierto tiempo pastillas anticonceptivas. ¿Esa es la mejor solución para disolver el quiste? En realidad podría ser, aunque esto es controversial. Para algunos investigadores puede ser esto un placebo, puede ser una actitud sin importancia, pero en algunas otras guías, en algunas otras conductas de especialistas se indica anticonceptivos en el afán de disminuir el tamaño y la desaparición del quiste. Pero si uno no quiere tomar pastillas anticonceptivas porque esto también te genera otros problemas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Hay de repente otras alternativas? No, solo la espera. Como repito, hay dos grandes grupos. Unos son los funcionales, los que esperamos y desaparecen pronto. Algunos calmantes, algunos paliativos que desaparezcan el ¿Y en el problema. caso de los que no desaparezcan? No, esos tienen que ir a cirugía. Necesariamente cirugía. Preestudio. Pero es que eso solo lo sabemos en el seguimiento, ¿no? Si persisten, van creciendo, en el tiempo vemos que no desaparecen luego de muchos meses, molesta más, entonces hay que planear y ya retirarlos. Claro, porque muchas mujeres hoy en día dicen, no la mayoría en este caso, refieren que tienen quistes pero no hacen nada al respecto, o sea, lo tienen por años, de años. Bueno, eso sí. Y eso les va a seguir perjudicando, no tan solo con el dolor, de repente en el tema reproductivo. Claro, de hecho también el tema reproductivo por alguna condición, ¿no? Un quistecito suele, por efectos del volumen, crece, suele comprometer la trompa, suele comprometer la permeabilidad tubárica por ese lado por lo menos y disminuye las probabilidades de embarazo. En realidad el quiste detectado, aquellos que no desaparecen, la idea es estudiarlo por tipificar si hay sospecha de malignidad, estudiarlo y planear retirarlo. ¿Hasta cuánto puede crecer un quiste? Bueno, el volumen, dependiendo del estirpe, dependiendo de la condición, dependiendo del tipo. Hay algunos quistes que han crecido tanto que simulan un embarazo de término. Un embarazo de 9 meses. ¿De 9 meses? Claro, son grandes. Son enormes, algunos raras veces. Bueno, doctor, y por otro lado, en cuanto al tema del periodo menstrual, hay muchas irregularidades, hay personas que refieren que son irregulares en su menstruación, otras que permanentemente, bueno, sí, tienen una fecha indicada y esa fecha les viene regla, pero ya cuando el tema se hace irregular, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, la mayoría, por suerte, de la población femenina tiene ciclos regulares, pero existe una buena parte de mujeres que tienen alteraciones, las cuales tienen a su vez de fondo problemas subyacentes. En todo caso, importante es determinar de fondo qué existe o qué hay, siendo el ovario poliquístico un problema entre los más frecuentes que le origina que sus menstruaciones o sus periodos sean muy alterados, ¿no? O sea, una mujer por lo general es regular, pero cuando se convierte en irregular es porque algo ha pasado, algún trastorno ha sucedido. Y sí, el sistema endocrino que gobierna el funcionamiento de la mujer es bastante lábil, incluso hasta a las emociones. Y una etapa de tantos cambios, una etapa tan movida, una época o una vida tan agitada, el propio estrés está involucrado en las alteraciones del ciclo. Sí, de hecho, el estado, digamos, de obesidad, o el estado al contrario, ¿no? El paciente es demasiado delgado también origina que su sistema no funcione adecuadamente. Muchas jovencitas que son irregulares se confían justamente de esto y salen embarazadas, ¿no? Y ahí vienen los embarazos no deseados. De hecho, ya saben también que por no ser regulares tienen más propensión a quedar embarazadas si es que no llevan un método de planificación. Hablando justamente del método de planificación, hay jóvenes que
que hoy en día no tienen esa cultura de protegerse, de cuidarse para no salir gestando. Sí, es un tanto de irresponsabilidad por parte de la propia joven. Se confía mucho del método del ritmo. Y si no tienen ritmo, entonces no pueden confiar. Pero bueno, sí, por otro lado también involucrado por aquí el sistema de educación que no les lleva información adecuada y exacta a chiquitas que pronto van a tener ya posibilidades de embarazar. Educación, pienso, entrevistar a algunas jovencitas que vemos en el hospital que embarazan de manera muy precoz, si es que han tenido información al respecto de su ciclo, del funcionamiento de su cuerpo, o de algunos métodos de cómo evitar embarazos, dicen que no han tenido información en el colegio. Y desde ahí parte, ¿no? Del colegio, porque si no te dan la información en casa, en el colegio al menos hay docentes que están debidamente preparados para orientar a estas jóvenes. Así es, importante, pero en realidad algunas nos refieren que tienen muy poca atención o no han puesto atención a ellas en lo que les han indicado, enseñado. El producto es pues una adolescente embarazada. ¿Y cuáles son los métodos que tenemos? Entre los métodos que tenemos disponibles acá nosotros, y con alegría hay que decir los clásicos, los tradicionales, los de barrera, los preservativos, las ampollas, los que provee la institución, el Ministerio de Salud, las ampollas de 3 meses, las píldoras anticonceptivas, las té de cobre, las ligaduras como método definitivo. Actualmente estamos contando, y con alegría quería contarte que tenemos usando ya en uso implantes hace muy poco. Estamos empleando implantes subdérmicos, unos implantes muy pequeñitos. ¿Cómo es eso y dónde se colocan? Se coloca en la parte interna del brazo. Son unas banditas muy blandas, creo que es más pequeño que un palito de fósforo, de menor calibre incluso, suaves, no molestan, de muy fácil aplicación, fácil retiro. Y le proveen 3 años de protección. ¿3 años? 3 años de protección. Ya uno se tendría que olvidar de la ampolla que cada 3 meses se tiene que aplicar. Así es, por 3 años, y lo bonito es que son ampollas que en el medio comercial son caritas, son implantes caritos, pero el Ministerio los ha puesto a disposición, los tenemos en el hospital, los estamos aplicando. ¿Desde cuándo se está aplicando? Bueno, creo que yo he aplicado la primera en mayo. ¿Reciente? Hace poquísimo, hace muy poco. ¿Hace 2 meses? Hace poquísimo, sí, y las tenemos a disposición, son pocas, apúrense, ya son pocas, pero ahí son muy cómodas, son muy bonitas, sobre todo cara. ¿Y quiénes tendrían que, en este caso, podrían ser beneficiadas con estos implantes? Mujeres en edad fértil, y que no, aunque deseen atrasar su maternidad. ¿Y eso tiene un costo? ¿No? ¿Lo cubre el SIS? Claro, el programa de planificación familiar. Eso es importante y eso quería llegar. Entonces, todo este programa de planificación familiar que es subvencionado por el SIS, cubre el costo de estos implantes. O sea, una mujer si desea protegerse y no quiere tener más hijos, se coloca el implante en el brazo, tranquila. Así es. Muy bien, muy buena noticia. Entonces, mucha atención a las mujeres. No desaprovechen esta gran oportunidad. Los implantes son totalmente gratis. Si usted desea cuidarse, desea llevar un buen método, en este caso de planificación familiar, no desaproveche esta gran oportunidad. ¿Tiene algunos efectos secundarios, algún malestar? Porque las pastillas te causan algún malestar, las ampollas también, es lo que refieren las personas, ¿no? No sé si los implantes. Como todos, pero por suerte no hacen efecto en todas las pacientes. En algunas. Porque cada organismo es diferente. ¿no? Sí, es la contextura, la edad, la condición. Y por suerte no son muy intensos, no son muy agobiantes, pero que sí le ayuda a protegerse, que es importantísimo. ¿Y para colocarse estos implantes, previamente se tiene que realizar algunos estudios? No tanto como estudios, solo la observación física de la paciente. Un chequeadito en el programa y queda lista. ¿En qué casos no se debería de colocar estos implantes? ¿En qué casos no? Cuando se quiera tener hijos. Nada más. Perfecto. ¿Qué otro método tenemos? ¿Y qué causas también surgen a través de la ampolla de 3 meses? Bueno, la molestia más, molestia entre comillas, ¿no? Porque para algunas pacientes puede ser un beneficio. Es el hecho de ausencia de regla. No ven la regla durante el tiempo que las usan. Pero que para la población joven, sobre todo, deja de ser un problema. ¿Y cada 3 meses tiene que ser? ¿Qué pasa si de repente
terminan los 3 meses, se olvida la paciente y luego de una semana continúa con el procedimiento. Bueno, hasta una semana podría aplicar. Hasta una semana, Hasta no hay ningún una semana. problema. Sí, un olvido No corre mayor. riesgo de que pueda quedar embarazada. No, cuando es más de una semana ya tendría que usar los días siguientes un método de protección adicional por una semana en adelante. Pero una semana de olvido parece mucho, como que ya se lo saben. Ya conocen la fecha en que les corresponde. Siempre hay olvido de algunos pocos días, ¿sí? No hay problema mientras esté dentro de los 7 días. ¿Y la pastilla del día siguiente cómo funciona? Y también le quería preguntar si eso está dentro de los métodos de prevención, de protección. No está por motivos de discusión que ha habido con la Bueno, iglesia. mucha controversia, Sí, ¿no? mucha controversia. Han sido retirados del ministerio. No los tenemos. ¿Y qué sucede cuando las personas toman constantemente las pastillas del día siguiente? Bueno, lo que le genera es una alteración del funcionamiento de su ciclo menstrual. Completamente le inestabiliza, aparecen reglas más allá de la cuenta, en volumen, en frecuencia, le altera completamente el ciclo, ¿no? Para una Y vez de aparte, repente podría estar bien. es que las emergencias son esas, no hay emergencias periódicas. Lo demás ya sería irresponsabilidad. Así es. ¿Ustedes han tratado alguno de estos casos de alguna paciente que haya llegado con ciertos malestares, con ciertos problemas por haber tomado la pastilla el día siguiente? Bueno, los malestares son simplemente disturbios menstruales. Sí, ¿qué se maneja? ¿Qué se tratan? Con frecuencia, ¿no? Porque ya no se hace el día siguiente, sino se hace de los días siguientes. O sea, aparecen cada vez pacientes que la toman con mucha frecuencia y hasta que no aparecen con sangrados o sangrados inhabituales, no consultan. Sin considerar que pueden traer por el efecto secundario de las hormonas otros problemitas menores. ¿Hay métodos anticonceptivos seguros al 100%? Sí, el único método seguro al 100% es no tener relación. La abstinencia. Bueno, sí, es cierto, porque siempre se habla de los métodos, pero también se indica lo siguiente, que no hay método seguro, ¿no? Al 100% decir, me tomo las pastillas o me aplico la ampolla o me pongo el implante y ya no quedo embarazada. Así es. No es así. Hasta lo definitivo, los bloqueos tubáricos, las ligaduras suelen fallar. Y en torno a las ligaduras, cuando una persona decide hacerse la ligadura de trompas y luego de unos años quiere tener hijos, ¿puede ser posible? ¿Se puede desligar en este caso y continuar con su vida reproductiva normal? Sí es posible, solo que ya significa inversión, es caro. Las probabilidades de éxito son bajas, de modo que termina desanimándose. Aún cuando si la paciente es muy joven y tiene resuelto los problemas, sobre todo económicos, puede ir a una microcirugía para recanalización de trompas si es que hay características en la trompa. Previamente hay que hacer un estudio preliminar de las trompas, de la longitud, de la localización de la ligadura, en qué lugar de la trompa ha sido cortada, y luego de eso se verá la posibilidad si es que hay características como para proveer de un pronóstico favorable. ¿Daña su la trompa reproducción. luego que te hayas hecho una ligadura? No, es que ligar la trompa es dañarla, es cortarla, ¿no? Y eso es un daño. Cortar es un daño. Dependiendo de la técnica, de cuánto de trompa se haya cortado, dependiendo del lugar donde se haya cortado o incidido la trompa, va a ser el pronóstico para su vida reproductiva futura. Y las mujeres últimamente están optando por esta forma de ligarse las trompas, porque antes se escuchaba mucho de esto, pero últimamente ya no. Sí, parece que cada vez menos, ¿no? Ante una oleada de una temporada que ha habido un tanto de malinformación respecto a los efectos de la ligadura. Se ven de todas formas, pero no con la popularidad o el énfasis que le ponían los programas antiguamente, ¿no? Que han sido un tanto vapuleados, han sido cuestionados. Doctor, ya pasando a otro tema, las infecciones en la vagina, las infecciones en nuestro sistema reproductivo cada vez van en aumento en las jóvenes, sobre todo en las adolescentes, porque, repetimos, no tienen una adecuada información. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que se han presentado en cuanto a estas infecciones? Bueno, lo de las infecciones del tracto reproductivo precisamente son las vaginales, ¿no? Por suerte, no son aquellas, bueno, por ahí empiezan también, pueden ser vaginales y con el tiempo estas pueden, por conductas inadecuadas, las pacientes pueden ir pues, asentándose en otros lugares de la anatomía de la mujer. ¿De qué tipo de infecciones estamos hablando? Las vaginitis.
las infecciones vaginales que provocan los conocidos descensos. ¿Y con qué síntomas se presenta? ¿Solo con El descenso? descenso, sí, es el descenso, la incomodidad, el disconfort, la descarga vaginal inadecuada, la no corriente, pues, ¿no? Pero siempre se dice que los descensos es algo normal, natural en las mujeres. Vamos de repente al color del descenso, ¿no? Claro, no, o sea, la mujer tiene un flujo vaginal, un flujo fisiológico, que hay que conocerlo, sobre todo se exacerba esto en los periodos, en los días cercanos a la ovulación. Y el propio día de la ovulación hay mucho flujo cervical, que sumado a las secreciones vaginales, que no son definitivamente incoloras o no son cristalinas, entonces aparece un flujo un tanto blanquecino. Es fisiológico, diferente de los patológicos, de los verdaderos descensos, de las verdaderas secreciones. ¿Cómo se presentan estos descensos? Son de color, o verdosos, amarillentos, pardos. Y ¿Eso quiere decir que hay una infección? hay infección, o malolientes también, que lo notan. O sea, fácilmente se identifica. Se identifica fácilmente Por el olor, disconfort que por tiene el la color. propia, y la presencia en sí, la presencia misma del flujo, la mujer lo detecta como que le mancha la truza y ya le está trayendo algún disconfort. ¿Y cuál es el tratamiento para esos casos? El tratamiento, de acuerdo a la característica que sea observada, sospechada o confirmada por laboratorio, si se trata de parásitos, se trata de bacterias, el tratamiento es antibacteriano o antiparasitario. ¿Y el médico cómo hace el diagnóstico? Primero observando, ¿no? Tiene que hacer una revisión. Primero recogiendo los datos de la paciente, luego examinando y de acuerdo a las características se instala el tratamiento. ¿Y la infección te trae escosor? ¿Sientes eso? ¿Picazón En algunas en la vagina? circunstancias sí, cuando es a hongos la infección vaginal. La característica es que provoca un flujo grumoso, un flujo blanco, flujo pegajoso, adherido a las paredes de la vagina, que a veces se exterioriza incluso hasta partes exteriores en la vulva, por los labios, cuando es más abundante, y con eso la característica típica del escozor, de la picazón. Bueno, las mujeres en este caso, no la mayoría, digamos en un menor grupo, no van al ginecólogo cuando están sufriendo por esto, están pasando por todo esto que es bastante difícil, por vergüenza de repente, por temor. ¿Qué le diría a ella? Perder el temor. No hay nada que justifique perder el temor que tener una salud adecuada. Lo más frecuente también es la cistitis, esas ganas que tienes de muchas veces de ir al baño, pero cuando vas no puedes miccionar, hay un problema y ya más del aparato urinario. Así es. ¿Qué está sucediendo en esos casos? ¿Por qué se produce la cistitis? Bueno, la cistitis es por colonización de la orina en la vejiga por bacterias que ingresan a través de la uretra terminal, que está precisamente en la entradita de la vagina, está en la vulva. ¿No? A través de ahí ingresan gérmenes que mayormente son uropatógenos, son gérmenes que viven en el colon, en el recto, los que más frecuentemente colonizan. A través de la uretra ingresan, se ubican, se alojan en la vejiga, le inflaman, traen las molestias que me estás ¿Y esto comentando. ocurre por la pésima higiene que a veces tenemos? Entre otros factores podría ser uno de ellos, ¿no? Un poco de desaseo. No sé. Bueno, y hablando de higiene, ¿qué es lo que debemos hacer correctamente? ¿Cómo deberíamos de bañarnos, limpiarnos? El baño es el baño, la zona de la vulva o la parte íntima de la mujer tiene un pH distinto al resto del cuerpo, al resto de la piel, de tal forma que se recomiendan o se diseñan ya preparados, jabonosos o simplemente complementos para la zona que tiene un pH un tanto más ácido, distinto del pH alcalino que se usa para la piel común y corriente. ¿Con qué lavarse? Porque muchas veces se utiliza jaboncillo y eso, desde donde sé, es incorrecto. Es lo que trataba de mencionar, el jaboncillo es alcalino y para la zona más conviene uno que tenga un pH ácido, que ya los hay, ¿no? Sin hacer propaganda hay muchos derivados, hay muchos productos en las farmacias. O en todo caso, como corrientemente se recomienda, acidificar un poquito el agua muy limpia, con algo de vinagre que contiene ácido acético, ¿no? Que Si no tienes plata para comprarte esos productos, puedes echarle vinagre. Así es. Vinagre por blanco. litro, cucharada de vinagre blanco por litro de agua hervida y puede devolverle o puede darle un poquito de acidez que necesita
la vulva. ¿Hay alternativas entonces? Hay alternativas económicas, baratas. Claro, porque al hay mucha alcance. gente que no goza de los recursos económicos justamente para comprarse estos productos para hacer su lavado diario, ¿no? Entonces, ya escúchenlo muy bien y pónganlo en práctica. Aquellas mamitas, aquellas jovencitas que desean protegerse, echar una cucharada o 2 cucharaditas de vinagre blanco al agua y fácilmente se pueden limpiar, se pueden hacer. Así es. Muy bien. Doctor, muy interesante todo lo que usted refiere. Con el tema del papiloma virus, que esto es muy contagioso y se refiere que el hombre es quien contagia a la mujer. ¿Cómo podemos nosotros protegernos contra esto? Y viceversa, ¿no? Aquí tiene primero el huevo o la gallina, muchas veces la mujer, pues quien contagia al hombre y le contagia a otra mujer. Protegerse, un método de barrera, pues, ¿no? Un preservativo así diseñado para, digamos, evitar la concepción, pero nos ayuda también a evitar el contacto de fluidos. Y de tal forma el contacto pene-vagina, por contacto es como se produce la transmisión de este virus. El virus papiloma humano, supongo que a donde quiere llegar es causante del cáncer del cuello uterino. Por tal motivo y entre la importancia de esto, conviene que, sobre todo cuando las relaciones no son de pareja estable, se emplee siempre. Bien, vamos a recibir la primera comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Aló. ¿Tenemos en la línea a alguien, por favor? Si desean comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del 256735. Estamos con el ginecólogo, con el doctor Víctor Rodríguez Huancahuari, que le puede ayudar en cualquier problema que usted tenga. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Disculpe, yo quisiera saber cómo podría ser si es que tengo oportunidad. Soy gestante, tengo 30 semanas, pero me dicen que mi placenta es anterior y de madurez solo tiene 1. Yo quisiera saber si todavía hay tiempo para que mi placenta pueda girar o ya sería un parto cesáreo. Bueno, escuché que la placenta es anterior y de grado 1, lo cual no nos dice nada malo, nada normal, nada patológico. La placenta anterior suponemos que son anormales solo cuando son previas, o sea, cuando están o bajas o de inserción baja, que entra dentro de la clasificación de la placenta previa, o cuando es previa propiamente dicha. Pero la placenta anterior podría ser posterior también, o lateral de uno u otro lado, es normal. Y ahora el grado 1 también le corresponde para las 30 semanas. Perfecto. Siguiente comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. Bien, entonces la jovencita que se ha comunicado con nosotros tiene que estar tranquila. Sí. No hay mucho problema en ese Así aspecto. es, no, nada. Y hablando justamente del tema de las gestantes, ellas también sufren de muchos problemas urinarios, de muchas infecciones. Así es, por motivos diversos, ¿no? Hormonales, por motivos inmunológicos, la embarazada tiende a bajar sus defensas y de eso aprovechan precisamente estos gérmenes oportunistas para colonizar las vías urinarias, para colonizar la vagina. Aló, muy buenos días, ¿la escuchamos? ¿Cuál es su consulta? Buenos días. ¿Cómo estás? Quería consultarle, es que estos últimos días o semanas, como se dice, he tenido dolor bajo vientre y mucho descenso. ¿Nunca has tenido dolores en el bajo vientre? No, solamente cuando salí gestando, mi primera bebé. ¿Tú quieres saber qué es lo que está pasando? Sí. ¿Tomas algunas pastillas? No estoy cuidando, estoy con el ritmo. Ok, muchas gracias por tu consulta. Bueno, el dolor en el bajo vientre nos podría estar hablando de una posibilidad de que haya una inflamación de las trompas, ¿no? Que es el lugar más frecuente de colonización de los gérmenes. Habría que hacer un examen clínico para reproducir el dolor que nos está comentando y si esto es positivo, es posible que sea tipificado como salpingitis, inflamación de trompas o genéricamente inflamación pélvica. Ahora, El tratamiento es antibiótico. refiere a esa persona que nunca antes ha tenido inflamaciones y ahora recién está ocurriendo. Claro, es que recién se ha enfermado. ¿Será por eso? Vamos a ver. Comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Aló. ¿La tenemos en la línea? Parece que no tiene un receptor al lado. Bien, a todas las personas una vez más les vamos a sugerir que tengan un monitor al lado, que tengan su televisor, para que nos pueda escuchar y hacer así una comunicación fluida con nuestro especialista, que lo tenemos aquí justamente para que pueda absorber él todas las interrogantes.
Estábamos hablando, doctor, de que las personas gestantes, las madres en este caso, sufren de muchos problemas urinarios, las infecciones, pero ellas no pueden contrarrestar esto con pastillas. No pueden tomar una pastilla porque podría perjudicar el producto, ¿es así? Las gestantes tienen restricciones, pero sí es posible, siempre hay alternativas. Aún en el primer trimestre del embarazo, que es el periodo de organogénesis más delicado para el bebé y la madre, aún en esas etapas hay alternativas eficaces y siempre nos ayudamos de un urocultivo antibiograma, es la prueba que nos orienta sobre qué antibiótico tratar para elegir uno que sea inocuo para el producto. Bien, vamos a recibir la última comunicación telefónica. Aló, muy buenos días. Buenos días, quiero hacer una consulta con el doctor. ¿Está escuchando, señor? Yo hace un año me he ligado las dos trompas, y ahora siento dolor en el lado derecho, fuerte, y yo quisiera saber, doctor, qué podría hacer. Bien, perfecto. Muchas gracias. Debiera evaluarse principalmente. Yo no sé si las trompas se las ligaron como, digamos, un procedimiento primario o fue dentro de una cesárea. A veces aprovechamos de la cesárea para hacer la ligadura, pero de todas formas hay que evaluarla por la probabilidad de que por ahí pudieran estarse generando adherencias, más no por la propia ligadura en sí, que es un procedimiento bastante pequeño y se trata de cortar una porción muy pequeñita de trompa. Incluso el corte de incisión que se hace en la pared y demás es sumamente pequeño, es muy pequeño. Pero es normal, doctor, que luego de haberte ligado sientas dolor posteriormente. Dependiendo si está pocos días después de la ligadura, puede haber dolor propio de toda cirugía. Pero si ha pasado mucho tiempo, había que indagar por otras causas que puedan estar originando dolor. Entre ellas, una de las más importantes son las adherencias que se generan alrededor de cualquier cirugía que se realice. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por su participación, por su presencia y observar esas preguntas. Lamentablemente ya hemos llegado a la parte final, no podemos responder más interrogantes, lo vamos a hacer en las próximas semanas. Doctor, ¿su número telefónico de repente alguna consulta en privado con usted? Sí, 986 12 2101. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces el doctor Víctor Rodríguez Huancahuari, ginecólogo del Hospital Regional de Ica. Gracias por su atención, amigos. Muy buenos días.